Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera, con Jorge Garzón en los controles. Vamos a estar compartiendo, pues, la palabra de Dios durante este día. Hoy nos corresponde, pues, estudiar los capítulos 39 y 40 del profeta Ezequiel. Pero antes de comenzar, nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y oramos. Dios eterno y poderoso, envía sobre cada uno de nosotros el don prometido del Espíritu Santo, que te venga sobre cada uno de los que van a ver este programa, sobre mí, que nos capacite, que nos abre el corazón, el entendimiento a la santa palabra de Dios, que esta venga a nosotros y haga vida en nuestro espíritu, en nuestra alma. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues bien, hermanos, vamos a hablar hoy, pues, sobre todo de un capítulo. Trataremos, pues, adelantar todo lo que podamos del segundo. ¿Por qué? El capítulo 39 de Ezequiel es una continuación del capítulo 38 que vimos ayer, por supuesto, pero no una continuación de que está uno detrás del otro, sino que es el mismo tema que se repite. La historia de la batalla contra Gog y Magog en este capítulo 39 continúa. La derrota de las fuerzas del mal será final, será completa. Por intervención divina serán totalmente destruidos. Debido a esta gran victoria, el nombre de Dios se va a reconocer en honor sobre todo el mundo, dice este capítulo. Su gloria, dice, será evidente y las naciones comprenderán que solo Dios, que solo el Señor está a cargo de la historia de la humanidad, cosa que nos viene a recordar muy bien en estos momentos de nuestra historia. El amor de Dios hacia su pueblo, dice este capítulo 39, se mostrará verdaderamente con claridad cuando se restaure la tierra de Israel. Después del 12 al 16 dice, menciona dos temas que se van a entrelazar aquí: la victoria total de Dios sobre sus enemigos y la necesidad, oigan bien, de purificar la tierra para santificarla. Después de la batalla final, se utilizarán, dice este capítulo, equipos para dar sepultura adecuada. Era muy importante en Israel a los cuerpos muertos de los enemigos, a fin de limpiar la tierra. Ni siquiera los cuerpos muertos de los enemigos podían quedar sobre la tierra, porque la tierra se iba a contaminar si estuviera lleno de cadáveres insepultos. Israel no podía tener contacto con lo que es cadáver, porque el cadáver es la muerte y la muerte no tiene nada que ver con Dios, porque Dios es todo vida. Dice acá, en este capítulo que los invito a leer, que los que estuvieran en contacto con los cadáveres en las afueras serían ceremonialmente inmundos. Todo de acuerdo con número 19, el 14 y el 16. Lo dice, aún así, habrá tantos que dice que toda clase de pájaros serán llamados a tratar de disponer de los cadáveres. Esto también lo podemos ver en números 39, 17 al 20. El mensaje para nosotros muy, muy importante. Con Dios de nuestro lado, se nos augura la victoria total sobre cualquier enemigo, ya que el Señor peleará por nosotros. Eso también podemos verlo en Romanos, habla San Pablo de esto, en 8, 38, 39, y en Romanos 8, 38 y 29, perdón, estos dos versículos, San Pablo es bien claro también. Si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Al final, la batalla siempre será ganada por Dios. De eso no tenemos la menor duda. Podemos parecer humillados, podemos parecer destruidos, podemos parecer contaminados, podemos parecer despreciados, pero a la larga el Señor vence. Y gracias a Dios nosotros estamos en el bando de los que escogimos la victoria, porque ya la victoria está en Cristo. Eso es muy importante saber en qué bando tú estás. Yo sé en cuál yo estoy seguro. Yo digo como el profeta Joel, yo en mi casa serviremos al Señor. Ojalá que tú digas exactamente lo tuyo. Y también en el profeta Joel, en el capítulo 2, versículo 28-29, el Señor promete un derramamiento del Espíritu sobre la humanidad.
Esta iglesia en sus comienzos, en el siglo I, II y III, estuvo totalmente seguro que esto comenzó a suceder en Pentecostés, tal como nosotros lo creemos después de 2000 años. Así que este capítulo 39 es una pequeña, es como un resumen del capítulo 38 de la batalla de Dios contra el mal, representado por estas dos ciudades de Gog y Magog. Por eso los animo a ustedes durante esta semana, para no perder el ciclo de los estudios, leer por cuenta de ustedes, ya con lo que supimos de la semana pasada, este capítulo 39, para entrar directamente en otro capítulo delirante para los protestantes de Ezequiel. Ezequiel pone a los protestantes, lo pone nervioso, lo pone a pensar o a elaborar cosas extrañas, porque se recuerdan, Ezequiel es un profeta que siempre habló a través de signos, pero signos que pudiera su pueblo entenderlo, signos que su pueblo tuviera capacitarlo, porque si un profeta habla con signos que no se pueden entender, ¿de qué sirve la profecía? Por eso Ezequiel, que tiene este lenguaje, podemos decir, apocalíptico, propio del Antiguo Testamento, como Malaquías, que está viviendo una situación apocalíptica, el pueblo de Dios disperso, cautivo en Babilonia, lo que queda en Israel terminándose. Tiene un lenguaje particularmente que se presta a todo este tipo de crear una serie de escuelas de pensamiento que no tienen nada que ver con la realidad. Ezequiel, como todos sabemos, nació dentro de la línea sacerdotal. Eso nos lo dice Ezequiel 1:3. Pero sirvió a Dios como profeta, no como sacerdote. El Señor lo llamó a este otro ministerio durante el exilio, cuando ya no había templo y ya no se podía ministrar. En Ezequiel del 40 al 48, es muy importante, estamos en el final de Ezequiel, ve una visión muy detallada de un gran y glorioso templo de Dios. Es una extensa visión, 8 capítulos. Esta gran visión ha sido objeto de especulaciones y de interpretaciones durante años. Ezequiel comenzó su ministerio profético antes de que Jerusalén y el templo hubieran sido destruidos por los babilonios en el año 586 antes de Cristo. O sea que mientras Ezequiel hacía estas profecías, el templo, podemos decir, a marcha forzada y como podían, funcionaba en Jerusalén. El templo no había sido destruido todavía, pues, completamente. Y como recuerdan, por medio de Jeremías también se levantaron muchos falsos profetas, asegurándole al pueblo que Dios estaba con ellos y que nada les iba a suceder. Eso lo vimos en Jeremías, también lo vemos en Ezequiel 13, del 8 al 16. Los verdaderos profetas, como nuestro amigo Jeremías y como Ezequiel, advirtieron al pueblo de Dios que el juicio de Dios estaba por venir. Eso lo podemos ver en Ezequiel 2, del 3 al 8, y en Ezequiel 8, en el versículo 11. El profeta ve claramente la gloria de Dios abandonando el templo, la Shekinah. La Shekinah abandona, se va del templo. En el exilio, Ezequiel animó a Israel diciéndole que el juicio no duraría para siempre, sino que el Señor iba a restaurar. Entonces, cuando hablamos que el Señor habla de restauración siempre con su pueblo, que tiene una alianza con su pueblo que no va a romper, que de nuevo volvería Dios a vivir dentro de su pueblo, que Israel sería su pueblo y él sería su Dios. Vimos en Ezequiel 37 la visión del valle de los huesos secos, en la que predice la reunificación, la reanimación del pueblo de Israel, un pueblo de Israel muerto en el exilio, básicamente. En los capítulos 38 y 39, Ezequiel predice una batalla, como hemos visto, contra Gog y Magog, en la que van a ser derrotados todos los enemigos de Israel. Luego, en estos capítulos, que vamos a ver ahora en adelante, Ezequiel describe, pues, este nuevo templo, que ahí es donde está el kit de la cosa en esta visión de este nuevo templo. ¿Qué cosa es este templo? Pero también Ezequiel habla que va a haber un cambio total de corazón
en el pueblo. Israel lo va a decir, que el Señor lo prometió. La tierra será gobernada por un príncipe davídico, que dice Ezequiel 44:3, lo vamos a ver en el futuro. En su visión, en esta visión extraña del templo, Ezequiel es llevado a Israel en visión, donde vio una montaña y una ciudad, y se encuentra con un hombre de aspecto parecido al bronce. O sea, ya aquí empezamos a ver ya estos elementos apocalípticos, que te das cuenta que estas son visiones que nos hablan de algo, pero que no es una realidad histórica, que se nos está transmitiendo un mensaje. Esto definitivamente, como les digo, ha corrido ríos de tinta tratando de dar en el clavo de quién es este templo. Están las teorías delirantes que este es el templo, el tercer templo de Jerusalén, que Jerusalén va a construir este tercer templo antes que venga el anticristo, porque el anticristo lo va a profanar. Hermano, delirio. El que crea en un tercer templo no conoce la teología del pacto o la teología de la alianza de Dios con su pueblo. Una persona que no cree en ciencia ficción, una persona que ve con seriedad bíblica como debe ser las cosas de Dios, no tratando de captar adeptos por medio de la novedad o por medio de la coacción o por medio del miedo. Una persona que ve esto así, con esta sinceridad, y conoce cómo Dios hace los pactos, cómo Dios funciona a través de los pactos o las alianzas, se da cuenta de que la alianza primera, Ezequiel pertenece a la primera alianza, Ezequiel pertenece a la alianza mosaica, a la alianza de Dios con el pueblo de Israel, que tenía como propósito la venida del Mesías y la restauración, la redención de toda la humanidad. Todo que conoce eso sabe que este pacto de Dios con el pueblo de Israel cumplió su función y terminó en la cruz de Cristo. Cuando Cristo dice todo se ha consumado, ahí se acaba el pacto. Esas palabras que dice Cristo en la cruz, todo está concluido, todo está terminado, es la palabra que usaba el sumo sacerdote cuando terminaba el sacrificio por los pecados del pueblo de Israel, el día de Yom Kippur. Cuando él salía detrás de la cortina, que ya había merecido el perdón del pueblo, el sacerdote decía exactamente, todo se ha concluido. Una palabra hebrea que quería decir que un negocio, que una función, que algo había concluido, pero no concluido porque se acababa, sino porque se cumplió, porque toda la razón que tenía ese negocio de existir ya llegó a su culmen, ya llegó a su plenitud y ya pues no hay más necesidad de eso. Por eso Cristo dice en la cruz exactamente lo mismo que decía el sumo sacerdote cuando salía del lugar santísimo detrás de la cortina. Todo se ha consumado, todo se cumplió. Ya no es que la ley sea mala y la abolió, es que él la asumió y la llevó a la perfección tal que dio un paso a una nueva alianza, donde Israel es el tipo, es la raíz, pero esta nueva alianza nosotros somos el árbol y los frutos. Por eso es que todo, Jesús dice, todo se cumplió. No dice todo se cumplió menos las profecías, no. Cuando dice todo, es todo. Lo cual quiere decir que todo esto de Ezequiel ya se cumplió, lo cual quiere decir que no hay un tercer templo. Vuelvo a decir, ¿qué necesidad hay de un tercer templo? ¿Para qué el templo de Israel? Para mediar por medio de los sacrificios entre Cristo, entre el Padre y entre el pueblo de Israel por sus pecados, siendo el mediador entre ambos el sumo sacerdote, un hombre que tenía que purificarse, que tenía que entrar detrás de la cortina una vez al año y hacer el sacrificio expiatorio por los pecados de Israel. Nos podemos pensar qué cantidad de galones o de toneladas, no sé ni cómo medirlo, de sangre se derramó en el templo de Israel de animales. ¿Y de qué le sirvió? De nada, de cobertura, porque el pecado quedaba ahí debajo. Sin embargo, Cristo, una sola persona, con su sangre, elimina todo el pecado de la humanidad por medio de su obediencia. Lo cual quiere decir que si ya la sangre de Cristo fue derramada en sacrificio, y cuando se termina este sacrificio, Jesús dice las palabras sacerdotales, todo se cumplió.
ya no hace falta más ningún sacrificio. El sacrificio de Cristo es suficiente. Pero entonces, ¿para qué va a haber un tercer templo de un pueblo que ya no tiene el pacto, que ya no tiene la alianza? ¿Para qué va a haber un ritual que ya tiene una nueva dimensión, siendo Cristo sumo y eterno sacerdote? ¿Para qué va a haber un templo que los sacrificios no tendrían nada? Porque nunca sacrificio que se haga ahí va a superar el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero entonces ese templo es totalmente innecesario y es inexistente. No va a haber un tercer templo. Porque si la alianza se acabó, el templo está ligado a la alianza, este templo de los judíos, pues ya no va a ser necesario. Si los judíos levantaran, pues su tosudez o lo que fuera, otro templo, ese templo no podría ser profanado. ¿Por qué? Porque no es sagrado, porque Dios no mora en él, porque esa alianza se acabó. Luego entonces no podría ser desacrado por ningún anticristo. Así que todo esto del tercer templo de Jerusalén, querido hermano, es puro cuento para entretener a personas que no tienen sacramento, que no tienen liturgia, que no tienen absolutamente nada más que presentar algo nuevo que mantenga a su gente entretenida y paguen los diezmos, hablando a calzón quitado, como se dice. Por eso, esta visión que tiene el profeta Ezequiel es una visión espiritual, es una visión, podemos decir, simbólica. ¿Qué es lo que quiere decir este templo? Este templo reitera que Dios va a volver a morar con su pueblo. Es este templo, tercer templo perfecto que ve Ezequiel, y ya quiere decir que va a haber otra relación nueva de Dios con su pueblo, especialmente para Ezequiel como sacerdote. Él había entendido que en un templo judío pues se podía levantar, como fue el templo de Herodes, que fue magnífico en comparación, el segundo templo, en comparación con el templo en que sirvió Ezequiel y su familia. El templo que haría Herodes va a ser glorioso, pero va a ser más allá. El Mesías va a reemplazar el templo. Ese es el tercer templo. ¿Se recuerda lo que dice Jesús en San Mateo 24? Destruyan este templo que yo lo reedificaré en 3 días. O sea, el templo de que habla Ezequiel es Jesús. Y el cuerpo de Jesús, ¿quién es la iglesia? Es la iglesia. No hay que darle más vuelta, no hace falta más ciencia ficción. Lo único que falta es tomar seriamente pues el evangelio. Es esta presencia revelada de Dios en medio de su pueblo en una nueva alianza. Independientemente del enfoque que se tome, aunque ya yo le di el enfoque verdadero, la visión del templo de Ezequiel dice que Dios no ha abandonado, que Dios nunca va a abandonar a su pueblo y que siempre su relación con él va a ser restaurada y llevada a una nueva gloria, a una nueva intimidad. Son tiempos que nos vienen muy bien a nosotros hablar de todas estas promesas de restauración. Así que vamos a ver este primer capítulo sobre el templo de Israel en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y dice así el versículo 1 y 2. El año 25 de nuestra deportación, al comienzo del año, el día 10 del primer mes, 14 años después de la destrucción de la ciudad, ese mismo día vino sobre mí la mano del Señor y me llevó allá. En una visión divina me llevó a la tierra de Israel y me colocó sobre un monte muy alto, sobre el cual hacia el sur había algo parecido a una ciudad edificada. En el año 25 de nuestro cautiverio. Esta es la gran, como les dije, la gran visión final de este gran profeta. Esta última profecía fechada y registrada muchos años después de la caída de Jerusalén, a los 14 años después que Ezequiel fue llevado de deportación, la ciudad fue conquistada y fue destruida por los babilonios finalmente en esa etapa de la historia. Esta fue, y lo dice bien claro Ezequiel, esto fue una visión, fue como el Señor le habló a Ezequiel en este
momento. Ya hemos hablado anteriormente que el Señor puede hablar de palabras, puede hablar a través de símbolos, de signos que se te presentan, puede hablar también por medio de visión. Los oráculos de salvación anteriores se habían dado por Ezequiel un poco después de la caída de la ciudad. Ya una década separa estas profecías. Por eso lo deja bien claro el profeta. A principio del año, a los 10 días del mes. No está claro si Ezequiel se refiere al calendario civil o al calendario religioso. Eran dos calendarios diferentes. Si era el calendario religioso, entonces el día en que el calendario de Israel, cuando debía comenzar, era el día cuando debía comenzar la preparación de la Pascua, que era el 10 de Nisan, el correspondiente a nuestro abril. Ya sea que realmente el pueblo de Israel observara la Pascua en el exilio, yo dudo un poco que en cuanto a que no había cordero, que ellos celebraran la Pascua en el exilio, ya fuera que recordaran en esos días la redención de Israel, la creación de nuevo, la restauración de la nación. Esta visión es un estímulo para que el pueblo de Dios entendiera que el Señor tenía un propósito que lo iba a cumplir. Y como siempre dice, el profeta insiste que la fuente de esta profecía es Dios. Vino sobre mí la mano del Señor. Para que no haya ninguna duda de dónde viene esto, que no es un sueño, que no es un deseo. Dios nos dice que monte lo llevó en visión el Señor de Israel, pero definitivamente esta ciudad que él ve tiene que ser pues Jerusalén. Significativamente la última vez que Ezequiel visitó Jerusalén fue en una visión en Ezequiel 8:11. Esta visión vio el templo profanado por el pueblo de Dios, con los ídolos y la gloria de Dios saliendo del templo. Lo que Ezequiel vio en la visión anterior fue real. Fue presentada de una forma resumida, podemos decir, de una forma dramática. Pero ahí describió los pecados reales, la profanación que había cometido el pueblo. La salida de la gloria de Dios fue espiritual, pero real al mismo tiempo. En esta otra visita visionaria a Jerusalén, al final ya del ministerio de Ezequiel, la profecía que ve Ezequiel fue real. Como profeta vio un templo real y vio la gloria de Dios restaurada de una manera poderosa. Estas eran las visiones de Dios, pero era una visión, pero describía o profetizaba algo real que sucedería en tiempos lejanos. Un templo muy alto. Es posible que haya sido el monte Moría, que es el templo sobre el cual se construyó el templo de Salomón, el templo destruido, lo vemos en Segunda de Crónicas 3:1. Y dice que había un edificio parecido a una gran ciudad. La visión del templo que se desarrolla en estos capítulos siguientes realmente es un templo, pero vamos a ver que parece realmente una ciudad. Estaba rodeada de enormes muros. Un edificio parecido a una ciudad. Esto, tú sabes lo que nos recuerda a nosotros el Apocalipsis, cuando Juan ve bajar del cielo la nueva Jerusalén vestida de novia. Es una ciudad y dice que no va a haber falta templo, porque toda la ciudad va a ser un gran templo. O sea que aquí estamos viendo lo que Juan nos presenta de esta ciudad bajando del cielo, siendo una ciudad templo, se concuerda al final de la historia, se concuerda con esto que Ezequiel va a ver también para un futuro, pero ya dentro de otra alianza, como un aviso, como una prefigura, lo que estamos viendo aquí. Vamos a ver en versículo 3, dice: me hizo entrar allí y había un hombre cuyo aspecto era como el del bronce. Tenía en la mano una cuerda de lino y una caña de medir. Estaba de pie a la puerta. Vemos de nuevo también Juan tiene visiones parecidas referente a estos hombres vestidos de lino. Van a ver que todo esto pues podemos decir que Ezequiel, y lo hemos dicho anteriormente, toma muchos elementos. Juan
de él, de este profeta, para su última y gran profecía, que es el Apocalipsis. ¿Quién será este varón que parece como, tiene aspecto como de bronce? No lo sabemos. Posiblemente haya sido un ángel, alguien que el Señor designó, podemos decir, como guía de Israel. Se considera que puede ser el ángel de Dios que habla Éxodo, aunque de esto no tenemos nada específicamente. Y dice que brillaba como si estuviera pulido, como si estuviera brillante. Esto como quiere decir que estaba revestido de la gloria de Dios. Y dice que en la mano tenía un cordel de lino y una caña de medir. Este ser angelical tenía dos instrumentos para medir. Uno era una especie de cuerda y el otro era una caña sólida. Y dice que estaba a la puerta. Este guía estaba esperando a Ezequiel. A ver el versículo 4, dice así: me dijo aquel hombre, hijo de hombre, mira con tus ojos, escucha con tus oídos y guarda en tu corazón todo lo que voy a mostrarte, porque ha sido traído aquí para que te sea mostrado. Manifiesta a la casa de Israel todo lo que veas. Aquí este hombre radiante, le dice a Ezequiel que atienda, que ponga todos sus sentidos, que no haya ningún tipo de distracción para es un gran mensaje y profético que va el último de los mensajes de Ezequiel, el grandioso mensaje, el amén, el broche del profeta Ezequiel, que va a estar conectado con el Apocalipsis de Juan. La audiencia de esta visión va a ser la casa de Israel. Aquí lo dice bien claro, cuéntaselo a la casa de Israel. Era más relevante para ellos como parte de esta restauración prometida por Dios que llevó a cabo Zorobabel, pero también para nosotros por las profecías. Recuérdense que les dije que las profecías del Antiguo Testamento muchas veces tienen una característica dual. Anuncia algo inmediato y prefigura algo que va a suceder mucho después. Y esta, siguiendo esta característica, es una de estas profecías pues duales. Describe, podemos decir que Ezequiel describe el templo que va a ser reconstruido por los exiliados cuando regresaran con Zorobabel a la tierra prometida. También puede ser que hable de la gloria que en el último periodo de Israel Herodes va a construir, este templo maravilloso que dicen que era una de las grandes, aunque no está listado, pero dice que era una de las grandes maravillas del mundo, ese templo de Jerusalén de mármol, de oro, de piedras preciosas. Puede ser que se hayan referido a estos dos como profecía cercana y puede ser que sea referido a Cristo y a la iglesia como una profecía a largo plazo retomada y concluida por el apóstol, por el evangelista San Juan. Esto es verdaderamente, podríamos hablar y hablar y hablar como hacen los protestantes, pero estamos perdiendo el tiempo porque ya sabemos que aquí no hay especulación. Aquí hay realidad basada en lo que es la teología de la alianza, la teología del pacto de Dios. Y le da un recorrido por el complejo del templo, por este hombre, y le dice que escriba todos los detalles. La experiencia de Ezequiel podía compararse posiblemente con una pareja joven que va a ver la casa de sus sueños, que esperan un día cuando tengan dinero comprar y se quedan deslumbrados por esta casa de cristales, de piscina, de todo esto y disfrutan pensando lo que va a ser el día que puedan morar en una casa como esa. Esto tiene que haber sido muy parecido a lo que sintió el profeta, que era sacerdote, disfrutando de lo que iba a ser el templo que venía. El versículo 5 dice: midió la pared del templo y tenía 6 codos, y el edificio que estaba contiguo y alrededor del templo tenía 4 codos de ancho. Las habitaciones laterales estaban unas sobre otras, dispuestas en 3 pisos, 30 en cada piso. En la pared del templo, todo alrededor, sobresalían unas molduras
sobre la que descansaban las cámaras, de manera que no se apoyaban en la pared del muro. A medida que se subía, aumentaba la amplitud de las habitaciones. Fíjate, a medida que sube, la amplitud es más grande, porque rodeaban el templo hasta arriba, de manera que el volumen de la construcción se ampliaba hasta llegar arriba. O sea que podemos ver que es como un cono. Dice que era como una especie de cono, como lo que dice Juan cuando viene bajando también del cielo la nueva Jerusalén. Dice, del plano inferior se subía al intermedio y de este se llegaba al superior. Aquí nos dice, nos va repitiendo pues el profeta esta visión minuciosa que le dijeron, y lo escribió minuciosamente. Este templo, que era como una ciudad, Ezequiel lo describe a través de medidas exactas. El codo era a veces unas 20 pulgadas más o menos de largo. Una caña tenía de esta medida unos 10 pies y 3 pulgadas, serían unos 3 y 12 metros. Este guía celestial resplandeciente llevaba entonces una caña de medir de unos 10 pies y 4 pulgadas aproximadamente, por este enredo que le he dicho de números. Había otro llamado codo largo que era un poco más largo, más que el codo medio que hemos hablado, pero no vamos a entrar en problemas de medidas de Israel. Ezequiel, usando este tipo de medida comparada uno con otro, pone esta gran caña. Es una caña grande para el tamaño de una persona, una caña que solamente en visión puede haberse visto. Y dice que mida la propiedad. ¿Qué es lo que quiere decir medir la propiedad? Medir la propiedad quiere decir que uno la reclama para uno mismo. O sea, en esta cultura, cuando tú ibas y medías una propiedad, y yo creo que todavía hoy en día, cuando tú vas a medir una propiedad, que te la presentan por primera vez, asume que tú la vas a comprar, porque eres un posible comprador que está mirando si conviene o no. Así que estamos diciendo, él está diciendo a Ezequiel que esta va a ser propiedad de esta casta sacerdotal. El recorrido de Ezequiel por el templo comenzó del lado este de los terrenos del templo. Era la puerta oriental, la puerta que conducía directamente a la entrada del templo. Por lo tanto, este era un lugar verdaderamente lógico para comenzar. Es significativo que la entrada al templo sea por el oriente, ya que hacia el oriente salió la gloria de Dios cuando Ezequiel vio que se iba. Al oriente también la iglesia ha celebrado durante casi 2000 años, celebró la iglesia al oriente mirando a Jerusalén, como los judíos oran mirando a Jerusalén, como los musulmanes oran mirando a la Meca. Desafortunadamente, esta cosa tan hermosa de nuestras iglesias construidas al oriente, construida hacia el este, el altar puesto hacia el este, hacia donde está Jerusalén, hacia de donde sale el sol, que es Cristo resucitado. Este signo tan bello y tan hermoso, pues, como tantas cosas que se perdió en la iglesia. Como decía Madre Angélica, los signos no había que quitarlos, los signos habían que explicarlos. Cuando se explica los signos, uno se da cuenta de la belleza de nuestra fe. Pero para algunos fue más fácil quitarlos y erradicarlos y quitar una mística tremenda de lo que se predica y de nuestra fe. Midió las cámaras, vimos aquí, la puerta era en realidad una especie de torre con habitaciones y compartimientos que aquí le llaman cámaras. Hay diagramas de este templo que si ustedes quieren lo pueden pues buscar en el internet, ponen diagrama del templo que Ezequiel vio, cuidándose de la doctrina falsa que casi siempre traen estos diagramas, pero ustedes lo pueden ver. ¿Qué eran estas cámaras? Estas cámaras eran para que los sacerdotes y los levitas se alojaran durante su ministerio. Acuérdense que ellos estaban divididos en turnos y servían todo una semana o algo más en el templo y después pues regresaban a sus casas. En estas cámaras, que se han encontrado todavía las cámaras del templo de Herodes, que usaban los sacerdotes y los levitas, era donde ellos
pues moraban en estas semanas que tenían de servicio, podemos decir. Según vemos, es algo lo que presenta aquí en esta visión, es armonioso, es verdaderamente armonioso. Hace bastante referencia a la puerta del oriente, que era la más importante de todas, porque era por donde Dios va a regresar a su santuario. Esa es la puerta más interesante de todas las del templo. Fue por donde entró Jesús. También en esta parte del templo físico de Jerusalén, es por donde va a entrar el Mesías, dicen los judíos, cuando regrese. Hoy el versículo 11, versículo 11 y 12, dice así: midió la anchura de la entrada de la puerta y era de 10 codos, y la longitud de la puerta era de 13 codos. El espacio que había delante de las cámaras era de 1 codo a cada lado, y las cámaras tenían 6 codos por cada lado. La entrada de la habitación estaba una frente a otra. Midió también el espacio desde un extremo de la cámara al otro. Había una anchura de 25 codos. Así no vamos a leer, todo lo pueden leer. Va describiendo todo con medidas exactas, tal como se lo dijo el ángel. Eso también en el versículo 16. Habían ventanas enmarcadas en las habitaciones y sobre las pilastras hacia el interior de la puerta. Había igualmente ventanas en todo el contorno hacia el interior del vestíbulo. En las pilastras habían pinturas de palmas. Me llevó luego al atrio exterior. Había habitaciones y un pavimento en torno del atrio. Había 30 estancias en torno al pavimento. El pavimento se extendía al lado de la puerta y su longitud era la correspondiente a las mismas. En este pavimento inferior midió el espacio desde la fachada a la puerta inferior hasta la fachada a la puerta inferior por fuera, y era de 100 codos, tanto al oriente como al norte. Vuelve el profeta a darnos minuciosamente las medidas de toda esta parte que está viendo, que el Señor le manda a medir, que le manda a tomar como posesión del templo. Este templo iba a ser para los sacerdotes. Aquí en este momento Ezequiel representa la casta sacerdotal. Mide el ancho de la puerta. En la antigüedad, las puertas de las ciudades o las puertas de los edificios importantes eran una estructura elaborada. Eran elaboradas, podemos decir, por derecho propio. Tenía una decoración particular, tal como las iglesias antiguas, como el Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela. Eran puertas que eran señaladas, era la puerta central por donde todo el mundo tenía que entrar, y podemos decir que tenían una personalidad propia, tenían estas puertas. Por eso describe algo más que una entrada al área del templo. Él está describiendo el lugar por donde va a entrar el Dios que se fue y por donde va a entrar todos aquellos que van a ser restaurados. Pone aquí, habla del vestíbulo exterior, que era un espacio de transición entre el mundo exterior y la estructura por donde se entraba. Había en todas, el templo de Jerusalén había un gran vestíbulo, y en las iglesias, hasta hace muy poco, en las iglesias antiguas había también un vestíbulo, una especie de vestíbulo, en griego se llama nástex. ¿Y qué quería decir eso, ese vestíbulo, que en muchos lugares se ha quitado? La gente pensaba que era un lugar para entrar y sacudirte los pies, qué sé yo. No. Ese vestíbulo quería decir que había una separación entre lo que tú dejabas afuera y lo que ibas a encontrar adentro. Ese vestíbulo anunciaba en el templo de Israel, en las iglesias antiguas, que cuando tú cruzabas la puerta, tú dejabas detrás un mundo de problemas, de enredo, de preocupaciones, de tener, de buscar, de ganar, qué sé yo. Caminabas unos metros y ya tú sentías que estabas entrando en una atmósfera diferente, una atmósfera acogedora, una atmósfera que estaba, la luz estaba tamizada a través de los vitrales, que se olía el incienso, que se olían las velas, que se veía el brillo de las imágenes y de los altares. O sea, tú venías de una realidad posiblemente luminosa, aplastante, que podías ver a lo mejor la calle sucia, cruzabas este espacio
y entrabas al lugar glorioso donde mora Dios, que era totalmente diferente que afuera. Este era el uso de esta nártex, este espacio entre puerta y entre la segunda puerta que comunica ya realmente al templo. Vamos a decir, como pueden ver, es un símbolo precioso. Si uno supiera ese símbolo, cuando tú llegabas a la puerta, tú te dabas cuenta que tú estabas dejando atrás algo, ibas a entrar algo diferente. Pero cuando llegabas a la segunda puerta, ya para entrar al templo, ¿qué es lo que te encontrabas? La pila del agua bendita, y mojabas la mano en el agua bendita. Se hacía la señal de la cruz. ¿Qué quería decir? Que si tú podías entrar, haber dejado atrás todo, ese mundo turbulento, y podías entrar a este lugar de paz, a la presencia de Dios, había sido por medio del bautismo. Que tú eras parte de esa iglesia que se congregaba, que tú podías entrar porque tú eras parte del pueblo que moraba en ese lugar. Díganme ustedes si no merecía la pena explicarlo en vez de quitarlo. Esos son los símbolos que hemos perdido en la iglesia, que yo tengo un tema en apologéticasiloe.net que se llama ¿Por qué quitamos los signos? Los invito a que lo lean. Ezequiel describe la estructura con cierto detalle, incluyendo la parte decorativa. Toda la terminología no es clara en el idioma hebreo, ya que se usan palabras que solo vamos a verlas en este contexto. O sea, está hablando, cada dimensión no podemos saber con certeza si está hablando de algo más grande, es algo más profundo. Y los judíos, a través de la cábala, han tratado de entender, podemos decir, estas medidas y aplicarlas al mundo espiritual. Yo en todo esto, que es número y numerología, yo prefiero no adentrarme porque no estamos preparados como para eso. Vamos a ver versículos 20 y 23. Dice así. Cuando lo encuentre. Ahora, midió también la longitud y la anchura de la puerta que daba al norte del atrio exterior. Sus habitaciones, 3 a cada lado, sus pilastras y sus vestíbulos eran del mismo tamaño que la primera puerta, 50 codos de largo por 25 de ancho. Las ventanas del vestíbulo y la pintura de palmas medían lo mismo que las de la puerta que da al oriente. Se subía hasta allí por 7 escalones y el versículo interior estaba delante. Frente a la puerta del norte estaba la puerta del atrio interior. Era igual a la puerta de occidente y midió 100 codos de puerta a puerta. Me llevó después hasta el sur y había una puerta que daba al sur. Midió sus pilastras y el vestíbulo tenía las mismas medidas que las anteriores. Sigue hablando exactamente de las pilastras y de las habitaciones y de las medidas. No sé si cuando avancemos un poco más ya al final de estos 8 capítulos me decida meterme un poco en lo que es la parte numérica del profeta. Si lo hago, lo haré de puntilla, como los gatos caminan por donde hay fango, agua, para no meter los pies profundamente, para no enredarme o no enredarlos a ustedes. Por lo pronto vamos a ver los versículos en cuanto a que está escrito. Ya veremos ya en el futuro si entramos o buscamos algo más que no suene a interpretación apocalíptica esta de los protestantes o de, qué sé yo, del Palacio de Kremlin o de las Naciones Unidas o todas esas, pues locura. Lo llevó al sur, a la parte del sur. El guía de Ezequiel lo dirigió a través del atrio hacia la puerta contraria. A medir, el guía tuvo la misma medida que la puerta del este, que la puerta del sur. Las 3 puertas medían exactamente. No había puerta en el lado occidental, ya que el templo estaba situado más cerca del muro occidental. O sea que no tenía, faltaba una de las puertas tapada por el muro. Ezequiel anotó no solo las dimensiones, sino también detalles del diseño como las palmas, con todas esas cosas que eran propias de ese tiempo. Vamos a ver el versículo 23
28. No, el 28 pues ya lo vimos, fueron las pilastras. Hasta el 37 vamos a detenernos en el... A ver, estoy tratando de no entrar para no cansarnos tanto por tantas mediciones que hay veces, pues vamos a empezar en el 38, el 38-43. Dice así: había una estancia cuya entrada daba a las pilastras de la puerta. Allí lavaban el holocausto. Y en el vestíbulo de la puerta había 2 mesas, a un lado y 2 al otro, para inmolar sobre ellas el holocausto, el sacrificio por el pecado y el sacrificio por el delito. Ustedes ven, si esto llega a ser un templo real, ¿de qué hubiera valido el sacrificio de Jesús, que agota y supera ni se sabe, no puedo decir que ni siquiera enormemente, supera absolutamente todo, cualquier tipo de sacrificio, pues animal. Decía, por la parte de afuera, subiendo a la entrada de la puerta que da al norte, había 2 mesas. Bueno, ya lo vemos. Había 4 mesas a un lado de la puerta y 4 al lado del otro. Había un total de 8 mesas. Y sobre las cuales se inmolaban las víctimas. Además, había 4 mesas para el holocausto talladas en piedra. Medían 1,5 codos de largo, 1,5 codos de ancho y 1 codo de alto. Sobre ellas se colocaban los utensilios con los que se inmolaba el holocausto y los demás sacrificios. Había ganchos dobles de 1 palmo colocados en el interior en todo el contorno. Sobre las mesas se colocaba la carne de las ofrendas. Fuera de la puerta interior había 2 habitaciones en el atrio interior, una en el lado de la puerta del norte con sus fachadas al sur, otra al lado de la puerta del sur con su fachada hacia el norte. Entrando en el atrio interior, pues vimos que habían mesas preparadas para la realización del sacrificio. En esta parte que está viendo pues Ezequiel de este futuro templo, que hablamos todo lo referente al sacrificio. Era el holocausto, la expiación y el sacrificio por el pecado. Son los 3 sacrificios que menciona específicamente: holocausto, expiación y el pecado. Son los 3 sacrificios que Jesús hizo un cuarto de acción de gracia, pero son los 3 sacrificios principales también, que podemos decir que Jesús ya llegó sobre sí, siendo el templo, sacrificio, víctima y sacerdote. No es necesario que el énfasis de cada una de estas ofrendas sea para la expiación del pecado. Algunas veces también se hacían en cuanto a consagración o en cuanto a purificación. Eran los distintos sacrificios que mandaba el Levítico. El holocausto, el ritual de la ofrenda quemada, era la esencia del sacrificio, era el consumo total del ofrecido, algo que jamás iba a retornar al que lo ofreció. Era la verdadera adoración. Cuando tú te despojas de algo, se lo entregas a Dios como presente y delante de Él más. Lo dejas y no lo vuelves a utilizar. Eso era lo que eran estas ofrendas que se presentaban en el templo de animales perfectos. Y eso es lo que San Pedro nos dice en su carta, que nosotros tenemos que presentar este tipo de ofrenda, pero espiritual. Tenemos que ir al Señor como iban con esos animales de pecado. Tenemos que ir al Señor con nuestros pecados y presentarlos al Señor y quemarlos en su presencia. Y para decir, me despojo de esto totalmente para poder entrar a tu gloria. Y estos son este consejo un poco extraño que da Pedro, que hagamos holocaustos espirituales. Ya una vez hablamos de cuanto a los sacrificios, que los sacrificios, lo más importante del sacrificio no es matar algo, es transformar algo. Por eso ya lo hablamos, sería otro tema. Viniendo de un trasfondo sacerdotal, esto de las mesas sería de un gran interés para Ezequiel. También para todos los que estudian la Biblia, pues puede llamarle la atención toda esta historia de las mesas con los sacrificios, que vuelvo a decir, es posible que nos hable de la Eucaristía en el segundo templo.
en el tercer templo, que va a ser el templo del cuerpo de Cristo, que va a ser la iglesia. Por eso resumen los tres sacrificios en el mismo lugar. Posiblemente estas mesas que vea Ezequiel sea una alusión a la Eucaristía, el sacrificio de todos los sacrificios, el que supera absolutamente todo lo que se pueda ofrecer a Dios en el universo. Porque en este sacrificio se ofrece algo. ¿Y qué podemos ofrecerle a Dios que sea digno de Dios? Nuestros pecados, si nunca debimos haberlo cometido. Animales, flores, si son de Él. Ir a misa los domingos, si tenemos que ir. Portarnos bien, si tenemos que portarnos bien. Por eso, el sacrificio nuestro es el sacrificio perfecto, porque nosotros, la iglesia, representamos a Dios Padre, el cuerpo de su Hijo perfecto, Jesucristo, que es la víctima, que es el sacerdote y que es el altar. No puede haber ofrenda más perfecta que la que presenta la iglesia en este sacrificio de adoración el día del domingo. Por eso es que nosotros tenemos el único sacrificio perfecto. La adoración siempre se ha hecho a través del sacrificio, que me prueben que hay alguna adoración en la Biblia que no se haga por medio de sacrificio, de esta transformación de algo que se ofrece. Si no hay sacrificio, no hay transformación, no hay verdaderamente adoración. Por eso nosotros tenemos sacrificio de la Eucaristía, transformación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, hermano, y tenemos el único y real sacrificio en este nuevo templo que ya Ezequiel nos los anunció. Estos ganchos que dicen que están todo alrededor, muchas personas idealizan un poco el templo de Israel. Y el templo de Israel en muchos lugares, queridos hermanos, no estoy hablando ya del lugar santo, del lugar santísimo, estoy hablando de los alrededores, del altar, de los sacrificios. Eso lo más parecido que hay es una carnicería moderna de la que vemos hoy. Estos ganchos, ¿por qué? Porque las víctimas que se sacrificaban se colgaban, tal como se cuelgan en la carnicería, se colgaban las víctimas de estos ganchos para que chorrearan toda la sangre. En los alrededores del lugar santo, el lugar santísimo, tenían que haber sido lugares que no muy agradables, llenos de sangre, llenos de excremento de animales, llenos de olor de carne quemada. Hay veces que uno se hace una idea demasiado elevada de lo que fue el templo de Israel, pero les aseguro que muchas veces no es exactamente lo que coincide con nuestra idea, lo que en realidad era, por lo menos los alrededores de lo que es el edificio, del lugar santo y del lugar santísimo. Dentro ya era otra historia. Vamos a ver del 44 al 46. Y dice así. Fuera de la puerta interior había dos habitaciones en el atrio interior, una en el lado opuesto del norte con sus fachadas hacia el sur, la otra al lado de la puerta del sur con sus fachadas hacia el norte. Y me dijo, la estancia que tiene la fachada hacia el sur será la de los sacerdotes que se ocupan de la custodia del templo. Y la estancia que tiene la fachada hacia el norte será de los sacerdotes que se ocupan en el servicio del altar. Son los hijos de Sadoc, de entre los hijos de Leví, que se acercan al Señor para su servicio. Midió el atrio y era un cuadrado de 100 codos de largo y 100 codos de ancho. El altar estaba delante del templo. En el atrio, en el templo de Ezequiel, los sacerdotes y los levitas, por supuesto también, servían no solo en la administración del sacrificio, sino también, sobre todo los levitas, se ocupaban de la dirección de la música, de la dirección de la alabanza, de la dirección de la adoración. Además de los cantores, de los levitas cantores, que se paraban en las gradas del templo, cantaban en las gradas, en la subida al lugar santo. De ahí viene en la misa, sobre todo en la liturgia antigua, la oración de la misa que decía oración gradual. Gradual no quiere decir por grado, quiere decir de las gradas. En esa liturgia se hacía la oración, la canción que cantaban los levitas a la entrada del templo, por eso se llama gradual, que muchas veces nadie entiende cómo decir, hay que explicar, no que eliminar. El culto involucraba a muchísimos signos y grupos sacerdotales y levíticos, eran 24 turnos con cientos de personas que servían en este templo grandísimo. Cuando estos la tercera categoría eran los hijos de Sadoc,
¿Quién eran los hijos de Sadoc? Descendientes de aquel sumo sacerdote que sirvió al pueblo, pero cuya función principal de Sadoc era acercarse para ministrar al Señor. Este sumo sacerdote que fue puesto por Salomón cuando le quitó a Abiatar el sacerdocio y de cuya raza continuó lo que es lo que conocimos hasta poco antes de Herodes como sumo sacerdote. Recuérdense que ya en la época de Salomón, desafortunadamente, la rama de Aarón, que es la que el Señor instituyó como sacerdote, pues estaba muy debilitado, casi inexistente. Ya en los últimos tiempos de Israel, antes del año 70, que los romanos destruyen el templo, ya ni siquiera eran descendientes de ningún sacerdote. El sumo sacerdocio se rifaba o se compraba, por eso que Anás era sacerdote un año y Caifás, el suegro, era otro año, lo cual era verdaderamente una monstruosidad. A ese grado llegó el culto de Dios. Y los últimos versículos de este capítulo dice: me llevó después al atrio del templo, midió las pilastras del templo y tenían 5 codos por un lado y 5 por otro. La anchura de la puerta era de 3 codos a un lado y 3 al otro. La longitud del vestíbulo era de 20 codos y su anchura de 12. Se subía a él por 10 escalones y junto a las pilastras que marcaban la entrada había una columna a un lado y otra al otro. Así termina esta profecía. El altar estaba delante de la casa, aunque no se menciona las fuentes. Todos sabemos también por el Levítico que había un gran altar delante del Santo de los Santos, que era donde se ofrecían los sacrificios sangrientos, los sacrificios que se transformaban. Este altar no era, como ustedes se pueden imaginar, un altar como nuestros altares, era algo posiblemente más grande que esta habitación y una altura bastante elevada que se subía por una escalera. Era una plataforma, lo que llaman altar era una plataforma gigantesca, donde se estaban realizando continuamente múltiples sacrificios. Este guía de Ezequiel lo llevó al edificio mismo del templo. También tenía medidas y dimensiones específicas que verdaderamente son innecesarias porque no tenemos el sentido de si es un templo espiritual o simbólico, como yo creo, no nos dicen mucho estas medidas. Ezequiel continúa exponiendo detalles tras detalles y haciendo un poco cada vez más difícil interpretar todo, porque esta cantidad de medidas, vamos a tener que tratar de abundar en eso, porque si no, esta abundancia de detalles es inútil. Tendremos que entrar en estos 8 próximos capítulos con detenimiento. Y había 2 columnas, estas 2 columnas, no recuerdan, las 2 columnas del templo de Salomón. Si ustedes dan la primera de Reyes, capítulo 7, versículo 21, estas 2 columnas que subsistieron hasta que el templo fue destruido por los romanos, se llamaban Joaquín y Boaz. Se llamaban las 2 columnas, tenían nombre, eso lo podemos ver en primera de Reyes, eran columnas que daban el acceso al templo muy conocidas. Y con eso termina primera profecía de estas 8 que nos va a cerrar el profeta dando estas enigmáticas palabras de las cuales San Juan en el Apocalipsis va a asumir parte de ellas y el resto nos las deja a nuestra interpretación espiritual. Así terminamos este capítulo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Les recordamos nuestro viaje a Israel. Estamos saliendo para Israel el 24 de marzo, regresando el 2 de abril. Una peregrinación donde vamos a estar en la procesión de las palmas, donde vamos a estudiar la Biblia en los lugares que ocurrieron, donde vamos a llegar a Nazaret precisamente el día de la Anunciación, el día que el ángel le anunció a María. Vamos a estar ese día en el lugar donde María fue visitada por el ángel. Si ustedes necesitan información sobre esto, pueden entrar a apologeticasiloe.net, apologeticasiloe.net, en la sección de contáctanos, me puede escribir, me da su email y yo con mucho gusto le mando toda la información. O puede contactarme en Facebook por Fran Morera Defensa de la Fe. Ahí por mensaje me manda su email y con gusto yo le doy información y termino como siempre, como terminaban los judíos en la Pascua. El año que viene, o este año, ya el 23, si Dios quiere,
en Jerusalén. Nos vemos. Amén.